Pedimos, Señor, que los que miramos a Jairo no lo veamos a él, que podamos verte a ti. Y tu palabra en su boca, con gracia y con autoridad, cumpla el propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia entre nosotros, por la seriedad y la fidelidad con que el pastor Jairo se ha preparado para compartir en este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Una serie hace ya 2 semanas. ¿En qué libro de la Biblia? Gálatas. Entonces abra su Biblia, busque el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, Nuevo Testamento. Gálatas es tal vez la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia, pero no es la primera que encontramos en la Biblia. Entonces, después de Corintios, busque Gálatas. Gálatas, hoy vamos a estar trabajando el capítulo 3 y vamos a ir por algunos versos de ese capítulo. Para no leerlo todo, vamos a ir deteniéndonos sobre algunos de esos versículos. Entonces, Gálatas capítulo 3. Nuestra serie la hemos titulado como Viviendo por el Espíritu. Y yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes recuerdan alguna promesa no cumplida? ¿Recuerdan promesas no cumplidas? A ver, codía al esposo ahí. ¿Te acordás? Promesas no cumplidas, ¿recuerdan? Bueno, yo recuerdo varias promesas. Recuerdo promesas cumplidas, como cuando estaba niño, quinto de primaria, el año 95. Recuerdo muy bien, diciembre. Y todo el año mi papá me había dicho que me iba a regalar una bicicleta. Que si ganaba el año, de grado me iba a dar una bicicleta. Y por esa época las bicicletas que estaban de moda eran las bicicletas, las famosas todoterreno, ¿cierto? Entonces yo tenía mi monareta, pero ya quería cambiar a todoterreno. Y llegó el 8 de diciembre, recuerdo tanto que fue la graduación, y llegó la bicicleta con un moñito adornado y entrando por un salón, y obtuve mi bicicleta. Pero durante todo el año yo esperaba con ansias ese día. Yo quería disfrutar mi bicicleta, salir con mis amigos, correr con ellos, hacer carreras, poder girar la bicicleta y dejar marcado el piso, dañar las llantas, bueno, todo lo que ustedes ven que un niño hace con una bicicleta. Pero así como recuerdo con mucha alegría esta promesa cumplida, también recuerdo muchas promesas no cumplidas, como la promesa de varios años de conocer el mar. Y yo recuerdo de niño varias oportunidades que este año sí íbamos a ir a conocer el mar. Y yo me ilusionaba y le contaba a los amigos y bueno, hacíamos tremenda fiesta. Yo empezaba a ahorrar para las gafas, bueno, a listar todo lo que se necesitaba para ir a conocer el mar. Pero esas promesas nunca llegaron. Y en parte no llegaron por situaciones que se salían de las manos de mi familia, tema económico y una gran cantidad de cosas que no permitían hacerlo. Pero lo que más recuerdo de esta promesa no cumplida es una frase de mi abuela. Y yo creo que esta frase la han escuchado también algunos de ustedes. Ahí va, es poderosa. Mijo, nadie vive de promesas. Nadie vive de promesas. Trabaje para que no tenga que esperar nada de nadie. Mijo, nadie vive de promesas. Trabaje para que no tenga que esperar nada de nadie. ¿La había escuchado antes? Sí, esa es frase de mamá, frase de abuelita. Y yo creo que esta frase y las promesas no cumplidas nos hacen a nosotros cada vez más difícil creer en las promesas. Nos cuesta creer en las promesas. Y ustedes han vivido muchas decepciones de promesas no cumplidas. Y a veces nos cuesta esa realidad de tener que vivir esperando algo de alguien. Ese mismo problema también lo tienen los Gálatas. Los Gálatas están empezando a vivir de promesas y les cuesta muchísimo, al igual que a nosotros. El problema que ellos tienen es que han recibido el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo han nacido una nueva vida, pero les cuesta creer en la promesa que el Espíritu Santo les va a dar el poder para perseverar y ayudarlos a obedecer a Dios. Han creído la promesa que Jesús murió por ellos y que ahora ellos tienen una nueva vida, pero les cuesta creer que eso va a permanecer a lo largo del tiempo. Y quiero que usted ahí en el capítulo 3 lea el verso 3 conmigo.
capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Qué pregunta les hace Pablo? ¿Tan torpes son? La Nueva Traducción Viviente dice, no sean tontos. ¿Son tan tontos? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Ellos habían comenzado a vivir por el Espíritu Santo, pero ellos ahora les costaba creer que ese mismo Espíritu Santo que les había dado una nueva vida era el que les iba a ayudar en su peregrinaje cristiano. Pablo resuelve este problema de gente y de una iglesia y de unos creyentes que les cuesta creer en las promesas de Dios. Y les muestra y lo resuelve mostrándoles que esa promesa, que la promesa que le ha dado a la iglesia, que la promesa que le ha dado a los creyentes, viene no solamente a través de la ley, sino que es mucho antes que ella. Fue la promesa dada a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha prometido a nosotros? ¿Qué es la promesa más extraordinaria que nos han hecho? ¿Cuál es la promesa más grande que Dios nos ha hecho y que Dios le ha hecho a la humanidad y a su iglesia? ¿Cuál? Vida eterna. Lean ustedes el verso 14, ahí está la promesa. Verso 14 del capítulo 3. Dice Pablo, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos ¿qué cosa? El Espíritu según ¿qué? La promesa. Recibiéramos el Espíritu según la promesa. La promesa más extraordinaria que Dios nos ha entregado es la vida eterna, pero esa vida eterna es posible y permanecer en la vida que el Señor nos ha trazado solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios. O sea que vamos a tomarnos los siguientes minutos para explorar lo que la Biblia nos dice acerca de la promesa del Espíritu. ¿En qué consiste la promesa del Espíritu? Y para eso, como siempre, 3 punticos, ¿cierto? Como acostumbramos aquí, 3 puntos. Número 1, vamos a trabajar la historia de la promesa. Vamos a conocer esa historia de la promesa, de dónde viene, qué ha pasado con esa historia. En segundo lugar, vamos a estar trabajando el cumplimiento de la promesa. Y finalmente vamos a estar trabajando lo que la promesa posibilita. ¿Qué hace posible esta promesa? Muy bien. Pablo empieza a argumentar con la iglesia que esta promesa del Espíritu Santo no tiene que ver con la ley. Porque el problema con los Gálatas es que ellos creen que la vida, disfrutar de la vida, obedecer a Dios es un fruto que viene de la ley. Pablo les dice, esta vida nueva que se les ha prometido no tiene que ver nada con la ley, sino con la promesa. Miren ustedes el versículo 15 al 18. Pablo empieza a argumentar y pone un ejemplo. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Verso 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, aquí va. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia, la bendición, se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y ahí está el meollo del asunto. Pablo le está diciendo a la iglesia, la promesa del Espíritu Santo no va a venir sobre ustedes porque ustedes cumplan la ley. Por eso les dice, ustedes han comenzado por el Espíritu, no vuelvan a la ley porque la ley no les va a otorgar nada. La promesa del Espíritu Santo no vino por obedecer la ley, vino por la promesa. Y empieza entonces a mostrársenos la historia de la promesa. Y se nos dan 2 referentes de esa historia. Número 1, Abraham. Y en Abraham conocemos entonces cuál fue la promesa que Dios le dio a él. Ustedes recuerdan que Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, y en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Y Abraham cree esa promesa de Dios y empieza a caminar en la promesa. Al llegar al capítulo 17, Dios hace un pacto, que hoy cantábamos de los pactos de Dios. Y este es el pacto que Dios hace con Abraham. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y aquí está la promesa extraordinaria de nuestra fe. Dios se compromete a ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Dios le dice a Abraham: no tendrás ya otros dioses, yo seré tu Dios. Dios hace un compromiso con Abraham y le dice: yo voy a ser tu Dios. ¿Qué promesa más extraordinaria esa? Que Dios se comprometa con ser nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está comprometido en ser nuestro Dios, a no ser que Él quiera comprometerse en serlo. Entonces Dios le da esta promesa a Abraham. Le permite a él creer que Él será su Dios. Dios se compromete a formalizar una relación de pacto con Abraham. Y Abraham empieza entonces, y su descendencia, si ustedes saben la historia, llega el hijo prometido y empieza a crecer la nación que Dios va formando. Pero alrededor de esto, el pueblo empieza a vivir de la promesa, pero el pueblo le está costando también ser el pueblo de Dios, porque la promesa también se va ampliando. Ya no solamente la promesa es: yo seré tu Dios, sino que ustedes también serán mi pueblo. Y esa partecita de ustedes serán mi pueblo es lo que el pueblo no puede cumplir. El pueblo no puede creer que ellos deban vivir de una promesa de Dios, de un compromiso de Dios. Entonces, Dios, para ayudar al pueblo para que viva como pueblo de Dios, les da, ¿qué cosa? La ley. Y 400 años más adelante, después de la promesa, aparece la ley de Moisés. Y viene la ley. Ahora bien, ¿para qué vino la ley? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué Jesucristo no vino inmediatamente? Génesis capítulo 3, el pecado. Si la solución era Jesús, ¿por qué la solución no vino inmediatamente? ¿No les parece eso como muy lógico? Si la única solución para el problema del pecado era Jesús, ¿por qué Jesús no vino inmediatamente en Génesis capítulo 3 o al final del capítulo 3, comienzo del capítulo 4? ¿Por qué entonces todo este proceso de llamar a un hombre, dar una promesa, la ley? ¿Por qué vino la ley si la ley no iba a poder solucionar el problema? Bueno, Pablo le explica a la iglesia cuál es el propósito de esa ley. Y escuche lo que dice en el capítulo 3 de Gálatas, versos 19 al 22. Entonces, leo nueva traducción viviente: ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay un conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley, y aquí está, si la ley pudiera dar vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Cuál entonces es el papel de la ley? Mostrarnos el pecado, mostrarnos esa realidad de que no hay nada que nosotros podamos hacer para obedecer a Dios. Porque cada vez que usted trata de hacer un acto de obediencia, al dar el siguiente paso se da cuenta que ya ha pecado, que ya ha desobedecido en otra cosa. Y la ley nos muestra eso, nos muestra que nosotros no somos capaces de obedecer a Dios por nuestros medios. A todos nosotros nos gustan las leyes. A todos nosotros nos gustan las leyes. Es más fácil que nos digan en una relación de pareja, por ejemplo, ¿cómo me gusta que me amen?, a simplemente decir, ámame. Nosotros nos gustaría, dime qué cosas, hazme una lista de cómo te sientes amado. Cuando me haces el desayuno y lo llevas a la cama.
cuando me das un besito cada vez al despertar, cuando me dices y me escribes poemas. Quisiéramos una lista, porque es más fácil tener la lista y decir chuleado, hecho, hecho, hecho. Y es más fácil vivir por una ley que por las promesas. Pero la ley viene para que nos demos cuenta de que no podemos, por más leyes que tengamos, por más reglas de convivencia, de vida que tengamos, no podemos cumplir nosotros el plan del Señor. Como nadie quiere vivir de promesas, el ser humano empezó a usar la ley para mostrar que él podía por sus propios medios agradar a Dios. Como a nosotros no nos gusta vivir de esa promesa de Dios, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, empezamos a usar la ley para asegurarnos de que sí podemos nosotros, que por nuestro esfuerzo personal podemos asegurarnos la bendición de Dios. Pero el resultado fue lo que dice el versículo 22. El ser humano quedó preso en su incapacidad. No podemos. El mundo es prisionero del pecado. Para eso vino la ley. Entonces, noten, la promesa de vida nueva y la promesa del Espíritu Santo viene antes que la ley. 430 años antes Dios le dio la promesa a Abraham: yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Vino la ley vino para mostrarnos que no podemos por nuestros propios medios agradar al Señor. Ahora bien, en medio de ese deseo del pueblo de agradar a Dios por sus propios medios, aparecen los profetas. A ver, nombres de profetas, examen quiz bíblico: Isaías, Jeremías, Daniel, ¿qué más? Bueno, no me han dicho el que necesito. Jeremías, no. Josué, no. Joel, no. Ezequiel. Acompañen, bueno, creo que lo tenemos ahí, Ezequiel capítulo 36. Mire la promesa del Señor nuevamente reformulada en los profetas. La ley no puede acercarnos a Dios, la ley no tiene el poder para que nosotros podamos, a través, cumpliendo la ley, obedecer a Dios, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces vienen los profetas y dan nuevamente esa promesa, esa esperanza para la nación. Y mire la promesa que hace Dios a través del profeta: los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría, les daré, ¿qué cosa? Un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, infundiré. Y noten que ese espíritu es distinto al espíritu anterior. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La E mayúscula. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré, ¿para qué lo va a infundir? Haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Verso 28, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes, nuevamente, serán mi pueblo y yo seré su Dios. La promesa vuelve a la escena y Dios les dice: ustedes no pueden hacerlo por sus propios medios, ustedes no pueden. En Abraham vemos que las promesas de Dios, el paradigma de que las promesas de Dios se aceptan por fe. Cada paso que dio Abraham fue un paso de fe. Vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? A la que te mostraré. Bueno, y empezó a caminar y Dios le empezaba a mostrar: te daré un hijo. Señor, tengo 90 y tantos años, mi esposa también ya es anciana, es estéril, ¿qué hacemos? Te lo daré. Abraham empezó a buscar caminos alternos, ¿cierto? Con su criada, tuvo un hijo, Ismael. No, por ahí no es otro hijo. Y en Abraham vemos que las promesas de Dios se reciben a través de la fe, de creerle a Dios. Sacrifícame a tu hijo. ¿Recuerdan esa escena tan dolorosa? Entrégame a tu hijo. ¿Y Abraham qué hace? Va, lo pone sobre el lugar, levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, y en el momento en que lo levanta, la voz de Dios llega y dice: no lo hagas, he probado tu corazón, ¿cierto? La fe, así se reciben las promesas de Dios. En la ley vemos la incapacidad del ser humano y la tendencia del corazón del ser humano de querer ganarse las cosas por sus fuerzas. Trabaje, mi hijo, para que no tenga que depender de nadie. Eso nos muestra la ley. Y trabajamos y nos damos cuenta que finalmente todos dependemos de alguien. Vienen nuevamente los profetas entonces, y en los profetas vemos entonces que la promesa es una iniciativa de Dios.
Dios reformula esa promesa. Dios mismo es quien la ejecutará y la posibilitará. Qué promesa tan hermosa. Dios dice, nos dará un corazón nuevo, infundirá un nuevo espíritu, nos dará su Espíritu Santo y hará que sigamos sus mandamientos y sus preceptos. ¿Cuál es el medio para la obediencia? ¿Qué debo hacer yo para obedecer a Dios? Para ser fiel a Dios. ¿Esforzarme en cumplir unas leyes? ¿Ese es el camino? No. El medio que Dios ha dado para cumplir su palabra y para vivir como su pueblo es: infundiré mi espíritu en ustedes. Y en los profetas se renueva esa promesa. Israel, ustedes no pueden por sí solos cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplirla. Pero llegará el día en que yo infundiré mi espíritu en ustedes para que cumplan mis preceptos y mis mandamientos. ¿En quién se cumple esto? En Jesús. En el ministerio de Jesús vemos el cumplimiento de esta grandísima promesa que empezó en Abraham. Y esta promesa que nos da el profeta Ezequías. Y miren la comparación. Miren aquí el texto de Ezequiel y miren aquí Juan capítulo 1. El de aquí es la promesa, aquí el cumplimiento. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Mire lo que dice ahora en Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo, nos purifica, quita esa suciedad del pecado. Verso 26 de Ezequiel: les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Verso 27: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis mandamientos, mis preceptos y obedezcan mis leyes. Miren ustedes el verso 33: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que ¿qué? El que bautiza con el Espíritu Santo. Ese infundir su Espíritu es lo que Jesús va a hacer: bautizarnos con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús vino para cumplir la promesa de Dios. Y esa promesa tiene dos partes. Jesús vino por un lado para quitar nuestro pecado, purificarnos, rociarnos con agua y purificarnos de nuestro pecado, pero también Jesús vino para infundirnos su Espíritu, bautizarnos con el Espíritu Santo. Es el ministerio de Jesús que nos saca de la maldición de la ley y que nos lleva nuevamente a creer en la promesa. Es el ministerio de Jesús que nos lleva de la maldición de la ley, porque la ley dice que debemos cumplirla en su totalidad, que si alguien falla en algún asunto, pequeño por pequeño que sea, ya es culpable de toda la ley. Entonces, por más que tú digas: no, yo soy fiel, no, yo doy el diezmo, no, yo hago esto y aquello, si en algo mínimo, en una mentira, en algo que haces, pequeño que sea, fallas, ya eres culpable del resto. Y esa es una maldición. Cristo Jesús vino, tomó la maldición sobre él, porque la Biblia también dice: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de la obra extraordinaria de Jesús pasemos de la maldición a la promesa otra vez. El ministerio de Jesús se hace realidad, ese asunto de que nos da un espíritu nuevo y que nos perdona de nuestros pecados. Por esa razón, el Evangelio no se trata tanto de algo que yo tengo que hacer, sino algo que ya fue hecho. El Evangelio no es algo que yo tenga que hacer. El Evangelio se trata de algo que ya fue hecho en el pasado. Porque no son tus buenas obras las que te justifican delante de Dios. No es lo bueno que tú eres o lo buen cristiano que tú eres lo que podrás presentar delante de Dios. Porque finalmente alguna culpa tendrás, pequeña o grande. No es eso. El Evangelio se trata de algo que ya fue hecho. Y fue la obra de Jesús en la cruz. Eso que Él hizo, y por lo cual yo me acerco a Él por medio de la fe y creo que Él es suficiente para mí, que yo paso de esa maldición de la ley a vivir ahora en la promesa. El Evangelio tiene que ver no tanto con algo que yo haga, tiene que ver con una promesa que se cumplió, y se cumplió en la persona de Jesús. Ahora bien,
Si estamos diciendo que el ministerio de Jesús tiene dos partes, que Jesús vino para quitar pecados y bautizarnos con el Espíritu Santo, entonces tendremos que decir que el ministerio de Jesús no terminó con su muerte y resurrección. Y aquí quiero que me sigan bien, después digan que el pastor está diciendo herejías. Si decimos que el ministerio de Jesús es quitar pecados y bautizarnos con el Espíritu Santo, según la promesa que se le dio a Ezequiel, pero por otro lado según lo que Juan nos dice que vino a hacer Jesús, el ministerio de Jesús no pudo haber terminado en su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque en la muerte y en la resurrección solo nos es concedido la primera parte, el perdón de nuestros pecados. Es en la cruz de Jesús donde nosotros podemos ir y que nuestros pecados han sido perdonados. Pero ¿recuerdan ustedes a Jesús en Juan capítulo 16 y 17? Cuando ora por sus discípulos y les da la promesa del Espíritu Santo, ¿qué les dice? Es necesario que ¿qué? Que yo me vaya para que pueda venir el otro Consolador. ¿Y Él qué hará? Los guiará toda la verdad. Entonces el ministerio de Jesús realmente concluye en Hechos capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo. Aquel momento extraordinario en que Pedro y los 120 que están reunidos en el famoso aposento alto reciben ese bautismo del Espíritu Santo. Es ahí donde el ministerio de Jesús se hace completo y donde ya esa realidad de quitar pecados se junta con la nueva realidad. Dios ha infundido un nuevo espíritu sobre los creyentes y a partir de ahí todo el libro de Hechos da testimonio de esos. Creían y cuando creían inmediatamente después el Espíritu Santo venía sobre ellos. Solamente hay dos casos excepcionales donde el bautismo con el Espíritu Santo es posterior, pero en la mayoría de los casos el creer en Jesús, inmediatamente al creer en Jesús, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y de eso se dan muchos nombres: ser lleno del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Pablo llama vivir en Cristo, ¿cierto? Todas esas son frases que quieren decir la misma cosa. Es ese empoderamiento de Dios por medio de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dios viene y se apodera de nuestro corazón para hacer ¿qué cosa? Hacernos cumplir sus mandatos y sus preceptos. En Jesús vemos entonces el cumplimiento de la promesa extraordinaria de quitar los pecados, pero también de bautizarnos con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Ya sabemos que vino como el cumplimiento de una promesa que se cumplió en la persona de Jesús y que Jesús no solamente se cumplió en Jesús, sobre el cual la paloma vino y se posó y él fue lleno del Espíritu Santo, sino también que él prometió que lo iba a infundir sobre sus discípulos, los bautizaría con el Espíritu Santo y se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Para qué vino ese Espíritu Santo? ¿Qué es lo que posibilita la venida del Espíritu Santo? Posibilita cuatro cosas. Primero, nos posibilita un acceso universal. En Hechos capítulo 12 se da este extraordinario hecho de que el Espíritu Santo viene sobre todos los que estaban allí reunidos. ¿Y cómo se manifiesta esa venida? ¿Recuerdan? Empiezan a hablar en idiomas, ¿cierto? En lenguas que otros conocían y no eran lenguas desconocidas. De hecho, el asombro es porque estas lenguas que ellos estaban hablando eran lenguas que no eran la propia de ellos, pero que se hablaban otros. Por ejemplo, que nosotros resultáramos hablando aquí alemán, francés, y que por aquí cerca estuvieran franceses y alemanes y dirán, ¿cómo estos pueden hablar esos idiomas? ¿Cierto? Si ellos no son alemanes ni franceses, ni han ido a una academia, ¿cierto? ¿Cómo pueden ellos hablar esos idiomas? Ese es el asombro que hay allí. Lo que viene a traer ese derramamiento especial de lenguas y que sea sobre estos 120 es la buena noticia de que el Espíritu Santo ya no solamente iba a venir para un personaje determinado y para una tarea específica, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre una persona para una labor específica. ¿Recuerdan los jueces? Los jueces, venía el Espíritu Santo sobre una persona para que liberara al pueblo. Era sobre una persona específica y para una labor específica. En Cristo Jesús, y lo que posibilita esta nueva venida del Espíritu Santo es que es para todos. Para blancos, negros, ricos, pobres, altos, bajitos, gorditos, flaquitos, colombianos, franceses, alemanes, rusos, portugueses,
Niños, jóvenes, ancianos, adultos, para todo. Y esa es la extraordinaria noticia que tenemos ahora en el Espíritu Santo, en el nuevo pacto, que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, sobre todos aquellos que han creído el anuncio de Jesús. Entonces, si a usted le llegan a preguntar, ¿usted ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted qué va a decir? Sí, absolutamente sí, porque eso es parte de las buenas noticias que nos entregó el Evangelio. Porque si no estamos predicando un evangelio incompleto, un evangelio solamente que dice que Él vino para quitar nuestro pecado, pero nos deja igual. Porque ¿cómo podemos ahora solamente que este hecho me sirva para el momentico en que yo conocí al Señor? No, la promesa es que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo de tal forma que cuando Él infunda su Espíritu en nosotros, nosotros vamos a poder obedecer al Señor. Si predicamos que el bautismo del Espíritu Santo es sobre algunos, o que si usted no hace esto o aquello, no habla en lenguas o no hace esto o aquello, usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, estamos predicando un evangelio incompleto. Estamos diciendo que la obra de Jesús se quedó a medias, que Jesús solamente vino a quitar pecado. Pero vemos que el ministerio de Jesús fue venir a quitar pecado y a bautizarnos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando les pregunten, ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Diga, sí, sí, Dios ha infundido su Espíritu en mí. Jesús ha enviado su Espíritu Santo sobre mi vida. Y es para todos. Todos los creyentes en Jesús tienen al Espíritu Santo. Número 2, ¿qué más posibilita? Valentía para la predicación. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia para darle valentía en la predicación. ¿Ustedes recuerdan a Esteban? El de la Biblia, por supuesto. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo que empieza a hablar las palabras de Dios y empieza a incomodar a la gente que lo está escuchando, y que llega a un punto en que la gente ya no aguanta más que le digan las verdades en su cara. ¿Y qué hacen? Los sacan de la ciudad y empiezan a tirarles piedras. Pero antes de que ese evento ocurra, la Biblia dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos al cielo y dijo, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la valentía para la predicación. Pedro, un hombre que había negado a Jesús frente a la sirvienta del sumo sacerdote, estando en el patio de la casa del sumo sacerdote en el juicio de Jesús, una sirvienta del sumo sacerdote, nos relata Juan, que se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú andabas con Jesús? ¿Yo? A mí que me esculquen, yo no. Lo negó, y lo negó ¿cuántas veces? 3 veces, delante de una sierva de un sumo sacerdote. ¿Qué pasó para que en el capítulo 4 de Hechos, el mismo Pedro ahora esté frente al sumo sacerdote, no a la sirvienta del sumo sacerdote, frente al sumo sacerdote, diciendo es que ustedes mataron al Hijo de Dios, y Dios ha hecho de él el Señor y el Cristo? ¿Qué pasó para un cambio tan extraordinario en la vida de Pedro? El Espíritu Santo vino sobre él. Y ese cobarde que era Pedro, que se avergonzó delante de una sirvienta del sumo sacerdote, ahora frente al sumo sacerdote que tiene todo el poder, tiene la valentía, el denuedo de poder decir, ustedes lo mataron y Dios ha hecho de ese Jesús que ustedes mataron Señor y Cristo. Valentía para la predicación. Así que ustedes que han recibido el Espíritu Santo también tienen esa misma valentía. Prediquen el Evangelio. Que Dios los llene de valentía cuando tenga que pararse delante de su familia, de su jefe, y cuando sea acusado por causa de su fe, y diga, sí, yo soy. Así murieron martirizados muchos de nuestros padres en la fe, por valientemente predicar el Evangelio. Dietrich Bonhoeffer en Alemania en la época nazi, cuando todo el mundo le decía, vete de aquí, cállate, porque los nazis te van a matar. El único que manda aquí es el Führer, y si tú no le haces la venia y si tú no lo saludas, te vas a condenar. Bonhoeffer siguió escribiendo aún desde la cárcel, siguió diciendo que Jesús era el Señor y que él no podía callar, y por causa de eso, esa valentía lo llevó hasta el punto de la muerte. Y estando al punto de la muerte le preguntaron nuevamente, ¿te retractas? No. Y murió.
Esa es la valentía que el Espíritu Santo viene a darnos en nuestro corazón. Así que no te avergüences, no sientas que no puedes. Tienes al Espíritu Santo. No digas, yo no sé hablar, como dijo Jeremías. Pero es que yo no sé hablar. El Espíritu Santo le dio esta promesa a Jesús a los discípulos. En la misma hora en que ustedes tengan que defenderse, porque Jesús anticipó la persecución, en ese mismo momento el Espíritu Santo vendrá y les dará qué hablar. Y yo sé que algunos de ustedes han experimentado eso, que usted no sabía ni cómo decirlo, ni qué decir. Y de una forma extraordinaria el Espíritu Santo vino sobre sus vidas y usted evangelizó a esa persona. Y usted después viene como todo asustado a contar. Ay, yo no sé cómo fue, pero yo le dije, ¿cierto? Dios me dio una fuerza extraordinaria y usted se sorprende. Y sorpréndase porque no es usted, es el Espíritu Santo a través de usted. Entonces el Espíritu Santo vino en primer lugar para darnos acceso universal, todos nosotros lo tenemos. Número 2, vino para darnos valor en la predicación. Número 3, vino para darnos ese sello, ¿cierto? Esa seguridad que el pastor Diego habló la semana pasada, de que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para eso también vino el Espíritu Santo, de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Puedes estar seguro de eso. Y el Espíritu Santo te ha sellado, te ha puesto una marca. Mío, me perteneces. Y tú puedes tener la certeza de que eres de Cristo. Y finalmente, el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo en nosotros posibilita nuestra obediencia. Nosotros no podemos obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas. Y sé que muchos de ustedes hoy están desanimados, confundidos, con ganas de tirar la toalla. Yo no puedo, no es posible, yo le estoy fallando a Dios. El Espíritu Santo se nos ha dado para hacer aquello que la ley no pudo. La ley no pudo purificarnos delante de Dios. La ley no pudo hacernos justos delante de Dios. El Espíritu Santo vino para hacer eso que la ley no pudo. Dios, por su Espíritu, nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. ¿Recuerdan a Ezequiel? Y les infundiré mi espíritu en ustedes para que obedezcan mis mandamientos y preceptos. ¿Quieres obedecer a Dios? ¿Quieres ser fiel al Señor? No sigas luchando en tus fuerzas, no vas a poder. Tú necesitas echar mano del Espíritu Santo, que es el que nos hará posible nuestra obediencia a Dios. Conclusiones. La buena noticia del Evangelio se da en dos formas. Número 1, el Evangelio no solamente nos quita, el Evangelio también nos da. El Evangelio no solamente nos quita nuestros pecados, el Evangelio también es positivo. Dios nos da aquello que nos pide. Dios nos pide obediencia y nos da el medio y nos da su Espíritu Santo para poderle ser fiel y obediente. Entonces, el Evangelio no solamente nos quita nuestro pecado, el Evangelio también nos da al Espíritu Santo para poder hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Número 2, Dios cumple sus promesas. Eso merece un amén. Dios cumple sus promesas. Amén. Tenemos a un Dios que cumple lo que promete. Y yo no sé si a ti también te prometieron el viaje a la costa y no te llevaron. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Y esa es la extraordinaria noticia que tenemos en Jesús también. Que lo que Él nos ha prometido, Él lo cumple. Por esa razón, el dicho de mi abuela no es cierto. Yo sí puedo vivir de promesas. De hecho, vivo de promesas. Sí es posible vivir de promesas. Vivimos de las promesas de Dios. ¿Qué tal esta promesa del Señor? El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Extraordinaria promesa. Dios cumple sus promesas y Él ha dicho que si Él comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Él la va a terminar. ¿Por qué? Por su Espíritu Santo en medio de ti.
Así que confía en que el Señor cumple sus promesas y todos nosotros vivimos de promesas. Y el orden natural nos enseña eso. Usted va a un trabajo pensando y creyendo en promesas, en la promesa de que el 15 usted va a tener su salario en el cajero. Vive de promesas. Usted se toma este medicamento para la gripa porque le han prometido que ese es, ¿cierto? Que si te tomas este medicamento, eso va a ser. ¿Por qué te lo tomas? Porque te han prometido que eso va a funcionar. Entonces, no creas que tú no vives de promesas. Todos nosotros de una u otra forma vivimos de promesas. Cuando nos casamos, sí que vivimos de promesas, ¿cierto? Nos casamos y no sabíamos qué iba a pasar, pero creímos en las promesas de ella o de él. ¿Cuánto más Dios? Y nosotros debemos vivir de las promesas de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo no solo es indispensable para comenzar nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo también es indispensable para toda la vida cristiana. No es posible vivir nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo. De hecho, si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Así que yo sé que algunos de ustedes van a tener que orarle al Señor y decir: Señor, ¿acaso no soy? Asegura mi corazón de que soy hijo tuyo. Si tú vives en medio de la incertidumbre de que no eres, de que no puedes obedecer, pregúntele al Señor: Señor, ¿soy tu hijo? Porque si no tienes al Espíritu Santo en ti, no eres cristiano tampoco. El Espíritu Santo que se nos ha prometido no solamente es indispensable para comenzar la vida cristiana, sino también que toda nuestra vida cristiana depende de la obra del Espíritu Santo. Y yo les he dicho esto en varias ocasiones. A veces lo único que diferencia nuestra fe cristiana a la fe católica es el sistema de pago. Cuando somos católicos, nosotros tenemos un sistema de pago en el que yo pago las cosas para ganármelas, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese sistema? Por cuotas, ¿cierto? Yo empiezo a pagar cuotas y al final me entregan el producto, ¿cierto? Cuando conocemos al Señor, lo único que cambiamos es el sistema de pago. Yo recibo el producto, gracias por el producto, y ahora empiezo a pagarlo. Como que el primero es un plan separe y el segundo es un crédito. Pero es lo mismo, es salvación por obras. Estamos viviendo en lo mismo, no estamos viviendo el Evangelio. El Evangelio no es lo uno ni lo otro. El Espíritu Santo lo necesitas para el día en que tú conociste al Señor, pero para todos los días de tu vida también. Porque es Él el que te va a ayudar a obedecer al Señor. ¿Puedes tú confiar que tan cierto como es que si crees en Cristo Jesús, tus pecados te han sido perdonados y borrados y que Dios no se acuerda más de tu maldad? ¿Puedes creer que tan cierto como es eso de que tus pecados han sido perdonados, tan cierto también es que por esta promesa de Dios tú has sido bautizado, lleno, conquistado, poseído por el Espíritu Santo y que Él te ayudará a obedecer a Dios? ¿Puedes creer eso? Que tan cierto como es que tu pecado ha sido quitado, tan cierto es que tú has sido conquistado, lleno, bautizado, poseído por el Espíritu Santo, de tal forma que tú sí puedes obedecer a Dios, porque Él te va a ayudar a vivir tu vida en la fe. Tal vez tú te andes luchando en tus fuerzas y digas: Jairo, yo he intentado dejar esto, aquello, este vicio que me ata, esta situación, y no he podido, y es como darme golpes contra la pared. Escucha Gálatas 3:3. Tan torpe eres, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar tratándote de ganar el favor de Dios y la bendición de Dios por tus esfuerzos? ¿Tan torpe eres? Tal vez has estado luchando en tus fuerzas y por eso no has podido.
Y algunos de ustedes van a tener que clamar al Señor: Señor, hazme nacer de nuevo. Tal vez tú lleves 4, 5, 6, 8 meses, años en la iglesia. Pero si tú no tienes esa certeza del Espíritu Santo en tu vida, tú necesitas ir al Señor de rodillas y decirle: Señor, tú me has dado tu Espíritu y dice que yo puedo obedecerte y que el pecado no me cautiva más y que no es dueño de mi vida. Asegúrame esa verdad en mi corazón. Y si no, Señor, hoy mismo hazme nacer de nuevo, si he vivido en la mentira y en el engaño, pensando de que porque voy a un lugar, soy. Recuerden, no por vivir en un garaje se es un carro. No por venir a la iglesia eres cristiano. Necesitas la certeza del Espíritu Santo en tu corazón, que te asegure que tú eres hijo de Dios y que te da el poder para hacer aquello que Dios te pide. Hermanos, si Dios cumplió la promesa más difícil que Él pudo hacernos, si Dios cumplió la promesa más difícil, que fue enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados, ¿acaso Dios no nos dará también todas aquellas cosas que nos ha prometido? ¿No creen ustedes que si Dios cumplió su promesa más difícil de cumplir, entregar a su Hijo para la muerte, cuánto le costaría a Dios eso? Si Dios lo hizo porque lo prometió y porque Él es fiel a sus promesas y porque Él cumple lo que promete, ¿acaso Dios no hará contigo lo que Él te ha prometido? Yo creo que sí. Que Dios es un Dios de promesas y Dios es un Dios que cumple sus palabras. Dios cumple sus palabras. Entonces, clama al Señor en tu corazón y dile: Señor, yo estoy en un momento de mi vida que no entiendo, que no puedo obedecerte, que estoy tratando de serte fiel y no puedo. Clama al Señor aquí, y si quieres quedarte ahí toda la noche: Señor, yo necesito a tu Espíritu Santo porque yo no puedo por mis fuerzas. Vicios que te tienen atado por años, dependencias, emociones que batallan en tu corazón. Dile: Señor, tú me has prometido que tu Espíritu Santo vendría para ayudarme a obedecer aquello que me pides. Ven, Espíritu Santo, lléname. Si no estás en mí, ven y hazme vivir esa plenitud y hazme nacer de nuevo a esa vida que quiero vivir. Entonces, oremos al Señor y que mientras suena el piano...